Entonces, para ello primero vamos a dar la definición de cónicas. Y las cónicas es el lugar geométrico, ¿sí? Estamos hablando de geometría analítica, entonces siempre vamos a hablar de un lugar geométrico. En este caso, es la intersección de un plano con una superficie cónica. Entonces, ¿qué es esa superficie cónica? Vamos a verlo ahora. Es una superficie que se genera por la rotación de una recta llamada generatriz, que es esta que ven acá, ¿sí? Entonces, esta recta generatriz va rotando. ¿Sobre qué rota? Por esta figura que es una directriz. Entonces, esta recta generatriz va rotando y de esta forma va formando la superficie cónica, ¿sí? Y a la vez tenemos un punto, ¿sí? Que se genera acá, que lo vamos a llamar vértice del cono, ¿sí? Y este punto es donde se intersecta la generatriz, que es esta recta, con el eje de la superficie cónica, que es este, ¿bien? Entonces, en la intersección de estas dos rectas tenemos el vértice del cono, ¿bien? Vamos a verlo para que entiendan un poquito más cómo se mueve. Esta es nuestra generatriz que va rotando sobre la directriz, ¿sí? Y de esta forma generan la superficie cónica. El eje Z en este caso sería el eje, ¿sí? Del cono y el vértice. ¿Se entiende entonces cómo es que se forma la superficie cónica? Sí, pero... ¿No está subido la presentación? Que me preguntan ahí por el chat. Me parece que sí, ¿eh? A ver. Ah, no, no está. Bueno, denme 2 segundos que ya se los habilito si lo tienen a mano. Bien, ahí estaría. Ya lo tendrían que poder ver. Es este que dice cónicas, teórico. Bueno, ahí veo que alguien levantó la mano. Sí, profe, una consulta. Entonces una cónica tendría dos directrices, la superior y la inferior, ¿o no? No, en realidad la directriz es una sola recta que cruza y intercepta, digamos, cuando intercepta el eje, forma el vértice del cono. ¿Bien? Es una sola, que sería esta, por ejemplo, que cruza de lado a lado. ¿Bien? Formo 2 conos, uno superior y uno inferior. Que cuando va girando, ¿sí? Me va formando, a ver. Es esta, ¿sí? Que cruza y toca el vértice. ¿Bien? ¿Sí? Lo importante es que entiendan las formas de la superficie, bueno, y cuáles son las partes, la directriz, la generatriz, el eje, sobre todo porque justamente lo que vamos a ver ahora es la intersección de un plano con la superficie para ir encontrando las distintas cónicas que vamos a ver. El gráfico sin el movimiento, acá sería, por ejemplo. ¿Sí? No sé qué es lo que quieren ver de eso. Ok. Bueno, ahí yo les cargué el PDF, así que si lo quieren tener a mano, lo pueden descargar en el aula virtual. Si quieren les doy un minutito para hacer eso, para quienes les sirva tenerlo a mano. Bueno, entonces, dijimos que vamos a ir obteniendo las diferentes cónicas a partir de ¿qué? De intersecciones del plano con la superficie cónica que acabamos de ver. Entonces, cuando el plano es perpendicular al eje,
¿sí? Al eje de la superficie cónica, que es el que vimos, que es este es el eje, y este es el plano, en este caso es perpendicular, lo que obtenemos es la circunferencia. ¿Sí? Ya vamos a ver uno por uno para que se vea mejor. Luego, cuando el plano se inclina, inclinamos este plano, y no es ni perpendicular ni paralelo a ninguna de las referencias que tenemos, lo que obtenemos es la elipse. ¿Sí? Está inclinado, pero no es ni paralelo ni perpendicular a ninguna de las referencias, es decir, ni generatriz, ni eje, ni directriz. ¿Sí? Simplemente se inclina. Obtenemos la elipse. Luego, cuando el plano es paralelo a la generatriz, lo que obtenemos es la parábola. ¿Bien? De esta forma. Y por último, cuando el plano es paralelo al eje, lo que obtenemos es la hipérbola. Bien, esas son las distintas cónicas que vamos a ver. La circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Entonces vamos a ver más en detalle. Tenemos la superficie cónica, y si nosotros atravesamos un plano perpendicular al eje, que sería este, ¿sí? Lo que vamos a obtener es la circunferencia. De esta forma, ¿ven? Ahí tenemos el plano perpendicular al eje, y podemos ver que esto nos da una circunferencia. ¿Sí? Ahí está marcada un poco más oscura para que se vea mejor. Entonces, si yo me muevo hacia arriba, que voy a tener circunferencias de radio mayor. Y si estoy en el vértice, que voy a tener un punto. Bien, si me desplazo con planos paralelos a este hacia arriba, voy a tener circunferencias de radio mayor. Y si me voy al vértice del cono, voy a obtener un punto. ¿Sí? Luego, para el caso de la elipse, dijimos que cortábamos con un plano inclinado. ¿Sí? Entonces podemos ver que ahí se forma una elipse. Cuando se intercepta el plano con la superficie cónica de forma inclinada, lo que obtenemos es la elipse. ¿Sí? En este caso no es ni paralela ni perpendicular a ninguna de las referencias que tenemos. Ya obtenemos la elipse. Bueno, el de la parábola, no sé por qué no me funciona. Bueno, ahí sí arrancó. Hoy no me funcionaba. Entonces, cuando estamos paralelas a la directriz, perdón, la generatriz, ¿sí? Lo que obtenemos es la parábola. Bien, a ver si acá se ve, acá en este punto se ve que estamos paralelos, ¿sí? Entonces lo que obtenemos ahí es la parábola. Ahí va a quedar bien resaltada. De esa forma obtenemos la parábola. No entendí la elipse, a ver. La elipse no es, por ejemplo, yo cuando les estoy dando la referencia para la circunferencia, que les dije que el plano lo atraviesa de forma perpendicular al eje. ¿Sí? A ver. ¿Dónde estamos? Acá. Bien, el plano se atraviesa perpendicular al eje, obtenemos una circunferencia. A la parábola, les acabo de mostrar la parábola, dijimos que es paralela, ¿sí? A la generatriz. Paralela a la generatriz obtenemos una parábola. Y cuando el plano es paralelo al eje, ¿sí? Obtenemos una hipérbola. En el caso de la elipse, simplemente el plano se inclina. No llega a ser ni paralelo a la generatriz, ni perpendicular al eje, ni paralelo al eje, ¿sí? Está inclinado. Simplemente, y no tiene relación con ninguna de estas. Está inclinado y no decimos es paralelo o es perpendicular a nada. Simplemente se inclina un poco y de esa forma obtenemos la elipse. ¿Sí? Tocando cada uno de esos puntos del cono. ¿Se entendió ahora para quien me dijo que no había entendido? No, no, la circunferencia es una cosa y la elipse es otra. Fíjense en la forma de la elipse. En la circunferencia que tenemos un círculo, ¿sí? Donde tenemos siempre el mismo radio. Acá si se fijan, esto no es un círculo.
¿sí? Hay una diferencia entre circunferencia y elipse, que ya vamos a ver una por una en detalle. Simplemente ahora estamos viendo los cortes del plano con la superficie cónica, de dónde sale cada una de esas cónicas. Profe, Sí, una pregunta, o sea que la figura nunca cambia, sino el corte. claro, nosotros tenemos una superficie cónica y el plano que va cortando, ¿sí? Inclinándose de diferentes formas. Claro, o sea, depende de la inclinación, corte de Depende, diferentes puntos. claro, depende de la inclinación del Ah, plano, corto a la superficie cónica formando diferentes superficies, o sea, diferentes cónicas. claro, ahora ya entendí. Gracias. No, de nada. ¿Cómo el? Bien, bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces, habíamos visto la parábola, ¿sí? Cómo lo cortaba, que era el plano paralelo a la generatriz, y vamos a ver ahora, no, perdón, la hipérbola. ¿Sí? Que dijimos cómo era paralelo al eje el corte, ¿sí? Ahí podemos ver bien el plano paralelo al eje, y de esta forma obtenemos la hipérbola. Bien, esa ahora se va a marcar, es la hipérbola, ¿sí? Y ahora ya en detalle vamos a ver una por una, no se preocupen de eso. Lo importante es que recuerden esto, digamos, cómo intersecta el plano con la superficie cónica y vamos obteniendo las diferentes cónicas. ¿Bien? Entonces, vamos a tener una ecuación general, ¿sí? Para todas las cónicas. Luego van a ir cambiando dependiendo de qué cónica tenemos, pero la ecuación general de las cónicas tiene esta forma, donde tenemos términos cuadráticos, ¿sí? X cuadrado y cuadrado son los términos cuadráticos. Tenemos un término rectangular, que es XY, se llama término rectangular. Términos lineales, X e Y, y el término independiente, que es F. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver esta ecuación, pero sin el término rectangular. Este término rectangular indica un giro de las cónicas con respecto a los ejes coordenados. Pero nosotros ahora en esta materia esto no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Al término de giro, al término rectangular. Entonces vamos a ver la ecuación general de las cónicas siempre de esta forma, en el término rectangular. Vamos a tener términos cuadráticos, lineales y término independiente. ¿Bien? Entonces el coeficiente que acompaña a x va a ser a x cuadrado, perdón, va a ser a, el que acompaña a y cuadrado es c, ¿sí? Porque b era el del término de rectangular. Después tenemos el término lineal de x va a ser d, el que acompaña el término lineal en y se va a llamar e, y el término independiente f. Esta va a ser nuestra ecuación general de las cónicas. Bien, y en función de los valores que obtengan los coeficientes a y c, es decir, los valores que acompañan a los términos cuadráticos, eso nos va a decir de qué cónica estamos hablando. Lo vamos a ir viendo a lo largo que veamos cada una de las cónicas. Pero lo importante es saber que esta es la ecuación general de las cónicas y yo voy a saber de qué cónica estamos hablando, si es una circunferencia, una parábola, una elipse, una hipérbola. Me voy a dar cuenta mirando, ¿sí? Los términos que acompañan a x cuadrado y cuadrado, es decir, los coeficientes que acompañan las variables cuadráticas. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar con circunferencia. Un segundo. Bueno, ¿qué es la circunferencia? Es un lugar geométrico, ¿sí? Siempre estamos hablando de lugares geométricos, de un punto. Ese punto es el punto genérico, ¿bien? Que se mueve en un plano de tal manera que se encuentra siempre a una distancia constante de un punto fijo de ese plano. A ver, entendemos de qué estamos hablando ahí en la definición. Estamos diciendo que vamos a tener un lugar geométrico, la circunferencia es un lugar geométrico, que se mueve en el plano,
¿sí? Un punto que se mueve en el plano, este punto, el genérico, de manera tal que se encuentra siempre a una distancia constante, que va a ser esta, ¿sí? A un punto fijo de este plano. Entonces, este es mi punto fijo, este es el punto que se mueve y forma la circunferencia. Y esta es la distancia constante de la cual habla acá. ¿Bien? Es esto que ven acá. Un punto que se mueve, ¿sí? En el plano a una distancia constante de un punto fijo que lo llamamos centro de la circunferencia. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? ¿Pueden entender la definición en relación a la gráfica? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, dijimos, el centro para todas las cónicas lo vamos a denominar por H y K, ¿sí? H para X y K para la coordenada en Y. Bien, siempre va a tener esas letras. Entonces, las coordenadas del centro son H, ¿sí? Y K. Las coordenadas del punto genérico, X e Y. Bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros acá cuando definimos la circunferencia? Esto que yo escribo acá de forma matemática. ¿Qué digo? El módulo del segmento CP, ¿sí? El módulo del segmento CP es igual a una constante, y esa constante la voy a llamar R, ¿sí? Que sería esa distancia constante. La distancia de un punto fijo que es P, perdón, de un punto fijo que es C, perdón, vamos de vuelta, la distancia de un punto que se mueve, que es P, a un punto fijo que es C, ¿sí? Esto es lo que estoy nombrando acá, la distancia, es todo esto, ¿sí? Es igual a una constante. ¿Se entiende esto que les estoy llevando? De esto, de la definición escrita a una ecuación. Sí, sí, se entiende. Ok. Les pregunto porque es tema de examen y muchas veces cuando les pedimos que escriban esto, no les cuesta un montón, ¿sí? Porque se van derecho a la fórmula y no a la definición de circunferencia expresada matemáticamente, que sería esto. Bien. Entonces, nosotros podemos ver acá que se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces podemos hacer o por Pitágoras o por el módulo de un vector, que en este caso lo llamaríamos R, esta ecuación, ¿sí? Donde ¿qué tenemos? Punto final X, es decir, P, punto inicial C, entonces ¿qué vamos a tener? Vamos a estar calculando el módulo del vector CP. A ver, me pide repetir la definición matemática. Es la misma que yo estoy dando acá, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Un punto que se mueve en el plano, ¿sí? De tal manera que siempre se encuentra a una distancia constante de un punto fijo, ¿sí? Entonces, eso mismo que estoy diciendo con palabras, lo estoy escribiendo matemáticamente. ¿Por qué? Porque esto ¿qué es? La distancia del punto que se mueve al punto fijo igual a una constante. ¿Bien? Entonces, todo esto que dije acá con palabras lo escribí de forma matemática. Y ahora lo que hacemos es el desarrollo de esto. ¿Qué sería? Si nosotros vemos acá, lo podemos hacer o por Pitágoras o por el módulo de un vector, en este caso les decía que era R, ¿sí? O si lo hacemos por Pitágoras, que tendríamos este cateto, ¿bien? Al cuadrado, más este cateto al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Que es esta ecuación que tenemos acá. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. ¿Sí? Como calculamos este lado, punto final menos punto inicial, es esto, ¿sí? Y este lado, punto final menos punto inicial, que es esto. Bien, entonces, de esta forma obtenemos la ecuación ordinaria
de la circunferencia. La segunda ecuación ordinaria. Ahora vamos a ver por qué es la segunda. ¿Sí? Que tiene esta forma. ¿Sí? X menos el valor del centro al cuadrado más y menos el valor del centro en y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces, de esta forma llegamos a la ecuación ordinaria de la circunferencia, la segunda. ¿Por qué? Porque la primera la vamos a tener cuando el centro está en el 0, 0, ¿sí? Donde h y k valen 0. Entonces, de esta forma, la ecuación nos va a quedar así. H y k son 0, entonces, de esta forma tenemos la primera ecuación ordinaria. Es decir, que el centro de la circunferencia está en el origen del sistema de coordenadas. ¿Bien? ¿Está claro hasta acá? Pero, profe, ¿no son las mismas? Sí, nada más que esta es una circunferencia con centro desplazado y esta tiene el centro en el 0, 0. Claro, pero, o sea, cuando ahí se erra el cuadrado, entonces no cambia nada, porque la que tiene raíz cuadrada sería lo mismo que, o sea, no, eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es la De acá a diferencia? acá, de esta a esta, ¿Cómo? no entiendo de cuál ecuación, de esta que tiene raíz a esta o de esta a esta. Claro, o sea, la diferencia que hay, porque las dos son iguales para mí. Bueno, no sé eso. ¿No? Las dos son iguales. La primera la obtenés cuando tenés circunferencias en el centro, en el origen del sistema de coordenadas, ¿sí? Por eso te queda de esta forma. La segunda ecuación es cuando la elipse está desplazada. A ver, sí, si yo acá reemplazo en 0, 0, voy a llegar a esta ecuación. Son la misma. Nada más que yo sé que si tengo esta ecuación, ¿sí? Quiere decir que tengo una elipse desplazada del centro 0, 0. Si yo veo esta ecuación, ya sé que el centro es el 0, 0. Profe, Sí, las componentes de C eran H y K, ¿no? sí. Ah, perfecto, gracias. O sea, Profe, entonces. Perdón, sí, seguí vos. no, está bien, Entonces perdón. lo digo yo. En la primera ecuación ordinaria dice que es x al cuadrado más y al cuadrado. Es h y k eso, ¿no? Porque si son 0, 0, x y y de c. ¿Se entiende lo X, que Y. quiero decir? No, Eh, yo no entendí, si perdón. los valores de x e y en la primera ecuación ordinaria, la de abajo, Sí. los valores que se utilizan son el de h y k, porque el de x e y, que corresponde a c, es 0 y 0. Eso es lo que pregunté yo, bro. Por eso H y K vendría a Ah, qué ser C. muerto. Ah, ok, ok. O sea, claro, ¿se entiende? O sea, dijimos que el centro es HK, pero en este caso el centro, ¿sí? Estamos diciendo que está en el origen del sistema de coordenadas, es decir, en 0, 0. O sea, H es 0, K es 0. Entonces, cuando yo reemplazo acá, sí, lógico, obtengo esta ecuación. ¿Son iguales? Sí, nada más que cuando, ¿qué pasa? De forma genérica decimos que cuando yo veo esta ecuación, ¿sí? Voy a tener una circunferencia desplazada. Cuando veo esta, directamente ya sé que la circunferencia está en el centro, es decir, en el origen del sistema de coordenadas, en el 0, 0. Sí, era solamente por si las dudas, más que nada. Claro, o Está sea, si perfecto. vemos la primera ecuación expresada, sabemos que es 0, 0. Y que después se simplifica así, x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sería eso? Claro, si es 0, Ah, 0, se simplifica así. Así es. listo, gracias. No, de nada. Bien, pero se llaman así, sí, esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación ordinaria. No sé qué matemático fue el que decidió llamarlas así. Esa es la verdad. Bien. Vamos ahora a ver la relación entre la ecuación ordinaria y la general. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la ecuación general de las cónicas era de esta forma? Entonces vamos a tratar de llegar de esta ecuación, que es la ecuación ordinaria, ¿sí? De la circunferencia, a la ecuación general. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es desarrollar estos cuadrados.
¿sí? E igualar a 0, porque sabemos que en las ecuaciones generales siempre igualamos a 0. Entonces, perdón, cuando desarrollamos esto, ¿qué vamos a tener? El primero al cuadrado, ¿sí? Más el primero, más 2 por el primero por el segundo, 2 por x por h, más el segundo al cuadrado, es decir, h al cuadrado. Para ahí, ¿qué vamos a tener? El primero al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y el r cuadrado que está acá pasa al otro lado, igualamos a 0. ¿Sí? Este es el desarrollo de un trinomio cuadrado perfecto. Bien, cuando digo primero, segundo, ¿se entiende de qué estoy hablando? Yo me perdí. ¿Cómo es lo que preguntó, profe? Cuando digo el primero al cuadrado más el primero por el, más 2 por el primero por el segundo, ¿se entiende de lo que estoy hablando? Sí, sí, de trinomios. Bien, del desarrollo del trinomio cuadrado perfecto. A este elemento lo llamamos el primero, a este el segundo. Y sabemos que el desarrollo es el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es esto que hice acá. ¿Sí? Lo hice para esto, para x, digamos, y para y. Bien. Sí, 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 ahora sí. Ok. Luego acomodamos, ¿sí? Porque vemos que acá tenemos términos cuadráticos, lineales, independientes. Entonces, esta ecuación la acomodamos justamente en esto, cuadráticos, lineales, independientes. Esto no tiene variable. ¿Bien? Entonces, sabemos que lo que acompaña a x representa a, lo que acompaña, perdón, a x cuadrado, lo que acompaña a y cuadrado es c, lo que acompaña a x lineal es d, a y lineal es c, y todo lo otro, sí que no tiene variable, es el término independiente. Entonces, de esta forma, llegamos a la ecuación general de las cónicas. Entonces, ¿qué podemos ver acá de la ecuación general de la circunferencia, perdón? Es que A y C son iguales, ¿sí? A es igual a C. Perdón, y de mismo signo, iguales de mismo signo. Muchos dicen, cuando definen la circunferencia, dicen que es igual a 1 A y C. No necesariamente, porque si yo les doy un ejercicio donde, por ejemplo, esto vale 4 y 4, sigue siendo una circunferencia. Nada más que ustedes después, matemáticamente, lo que van a hacer es a toda la ecuación dividirla por 4 para que esto les quede 1 y 1. Pero no se confundan, porque muchas veces les ponemos un número distinto a los coeficientes 1 y 1 y ya se pierden, no saben qué cónica es. Si son iguales, digamos, y del mismo signo, es una circunferencia. Bien, si tengo los términos cuadráticos, donde los coeficientes son iguales, mismo signo, es una circunferencia. ¿Está claro eso? ¿Puedes explicarlo de nuevo, profe? Lo de cómo analizar A y C o el desarrollo de cómo llego a la forma general. ¿Cómo analizar A y C? Bien, yo lo que voy a mirar, o sea, yo sé que lo que acompaña al término cuadrático, ¿sí? En X se llama A. Bien, entonces yo sé que acá tengo adelante una A. Y que lo que acompaña al término cuadrático en Y es C. Entonces yo siempre voy a mirar los términos cuadráticos, voy a analizar eso. ¿Sí? Entonces estoy analizando A, que estaría acá, y C, que estaría acá. En este caso que tengo 1 y 1. ¿Bien? Entonces son iguales, tienen el mismo signo, son los dos positivos, y los dos valen 1. Si eso se da, quiere decir que es una circunferencia. ¿Bien? Para que sea una circunferencia, los coeficientes A y C tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales y con eso basta, no tienen que ser igual a 1. Por eso les aclaro esto, de que si yo acá les doy un número, ¿sí? Que recién dije 4, ahora les digo 3, x cuadrado más 3y cuadrado, voy a seguir teniendo una circunferencia. ¿Bien? Porque siguen siendo iguales A y C. Normalmente luego la van a trabajar, ¿sí? De forma práctica para que esto sea 1. Van a dividir toda la ecuación, dividido 3, entonces les va a dar 1 y 1. Pero si yo se las doy a simple vista, ¿sí? Y ustedes ven 3 y 3, no quiere decir que no sea una circunferencia. A y C son iguales, es una circunferencia. Pero, Sí. profe, si nosotros dividimos por 4, ponele, ¿no? En el caso de que nos Sí. den 4x e y, Sí.
¿La circunferencia no sería menor en ese caso? No, porque cuando ustedes empiezan a hacer matemáticamente todo lo que les da los valores, digamos, de la circunferencia es cuando ustedes tienen la ecuación de la forma ordinaria. Entonces, no importa cómo la trabajen, la ecuación ordinaria siempre va a llegar a la misma forma. Ah, ok. Pues, ¿Sí? Si llegaron bien a la ecuación ordinaria, esta es la que les va a dar los datos. ¿Sí? ¿Ustedes qué necesitan para poder graficar? El centro, el valor del centro y el valor del radio. Entonces, esos valores los van a tener solo en la ecuación ordinaria. Entonces, a ustedes les van a dar, por ejemplo, la ecuación general, y para poder graficar la circunferencia van a tener que llevarlo a la forma ordinaria, porque en esta ecuación es ustedes donde ven los elementos notables, se llaman, ¿sí? De las cónicas. Los elementos notables son estos que nos ayudan a poder graficar la cónica. En este caso, para la circunferencia, los elementos notables son el centro y el radio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta ahí? sí, sí, sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien, porque ahora vamos a pasar al revés. Vamos a ir de la forma general a la ordinaria. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar esta ecuación en x por un lado y por el otro, y término independiente lo vamos a pasar al otro lado. ¿Sí? Entonces nos va a quedar x cuadrado más dx más y cuadrado más ci igual a menos f. ¿Sí? Pasa al otro lado. Estamos intentando llevar de esta forma a esta forma. Entonces acá podemos ver que tenemos ordenado en x, en y del otro lado r. ¿Bien? Entonces, para poder llegar a la forma ordinaria, lo que vamos a tener que hacer acá es completar cuadrados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos pasar de esta expresión, ¿sí?, a esta que tenemos acá. Entonces nosotros sabíamos que llegábamos de esta ecuación a esta haciendo ¿qué? El desarrollo del trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? De la ordinaria a la general. Lo que hicimos fue desarrollar estos cuadrados. ¿Bien? Ahora lo que tenemos que hacer es al revés, de esto pasar a estos cuadrados. ¿Bien? Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es completar cuadrados. ¿Y qué es esto de completar cuadrados? Como les decía, nosotros hicimos, para pasar de la ordinaria a la general, desarrollamos esto y pasamos a esto, que es lo que les decía antes. El primero al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos esta forma de acá, en la ecuación que acabamos de empezar a acomodar. ¿Bien? Entonces, veamos acá esto para x. ¿Sí? Vamos a comparar esta ecuación, ¿bien?, con esto que tenemos acá abajo. Entonces podemos ver que tenemos el primero al cuadrado, ¿sí?, más de x, que sería ¿qué? Esto que tenemos aquí, ¿sí? El más 2h estaría representado por ¿quién? Por d. ¿Bien? ¿Y qué nos falta? El segundo al cuadrado. ¿Bien? Entonces, si nosotros decimos que d es 2h, acá, ¿bien? Si despejamos h, ¿a qué va a ser igual? A d sobre 2. ¿Bien? Entonces, si ahora elevamos al cuadrado, obtenemos h al cuadrado, que es igual a ¿qué? A d sobre 2 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, para completar cuadrados, lo que vamos a hacer es acá agregar esto que estamos calculando. Entonces, de esta forma, ¿sí?, ya obtuvimos una disposición similar a la que tenemos acá arriba, donde tenemos el primero al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora, de esta forma podemos contraer a esta forma, que es la que necesitamos en la ecuación ordinaria. Entonces, veámoslo. Lo único que tenemos que hacer, toda esta es la explicación de por qué agregamos esto. ¿Sí? Toda esta explicación que acabo de hacer es por qué agregamos esto. Pero a la hora de resolver, ¿ustedes qué tienen que hacer? Agarrar el coeficiente que acompaña acá a x, ¿sí?, con su signo, lo agarran, lo dividen por 2 y lo elevan al cuadrado. Y eso lo agregan acá. Y de esa forma completan cuadrados. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa?
eso lo hicieron para X y también para Y. ¿Sí? Lo hicieron para X, que sería esto, y también para Y. ¿Pero qué están haciendo? Están agregando un término más a la ecuación. Están alterando la ecuación. Entonces, para no alterar la ecuación, tienen que sumar y restar al mismo tiempo lo que están agregando. Sumo esto, pero también lo resto y no altero la ecuación. Entonces, como acá lo estoy restando, pasa al otro lado sumando. Entonces los van a escribir acá y del otro lado, sumando. ¿Se entiende esto? Sí, profe, me mareo con tantas letras, pero sí, te entiendo. ¿Se entiende? Lo que estamos haciendo es poder completando el trinomio cuadrado perfecto para después poder contraerlo a esta forma y así llegar a la ecuación Profe, ordinaria. ¿puede mostrar la filmina anterior? Sí. Sí. Gracias, profe. No, de nada. Por ahí parece todo muy complejo, pero simplemente lo que estamos haciendo es llegar a esta forma para después poder contraer a este cuadrado, ¿sí? Entonces, esto no está completo, por eso le llamamos completar cuadrados, ¿sí? Nos falta, ¿qué? Nos falta este h al cuadrado. ¿Y ese h al cuadrado de dónde sale? Nosotros sabemos que acá en esta d está h, porque nosotros sabemos que este término, ¿qué es? Es 2 por el primero por el segundo, ¿sí? Que es todo esto. Nosotros sabemos que el primero es x, ya está acá. Entonces sabemos que lo que queda en d es 2 por el segundo, ¿sí? Que es esto que tenemos acá. Bien, 2 por el segundo. Entonces yo sé que el segundo, bien, bueno, este es el segundo, en este caso lo llamamos h, ¿bien? Entonces, este es el segundo. ¿Y qué es, en definitiva, el segundo? D sobre 2. Por eso, cuando nosotros agregamos algo, cuando completamos cuadrado, lo que hacemos es, tomamos esto que está multiplicando a x, lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. Y de esta forma estamos obteniendo este, y a la vez el valor de h, ¿sí? Estamos obteniendo el segundo al cuadrado y el valor de h, que es lo que nosotros necesitamos. A ver, veamos acá. ¿Sí? Lo hicimos esto para x, esto para y agregamos del otro lado para no alterar la ecuación. ¿Se entiende hasta ahí? Hola. Sí, profe, sí, se entiende. Ah, Sí, ok. sí, proceso Lo, de entendimiento. lo único, profe, usted pide en este tipo de ejercicios, en específico en esta unidad, ¿pide graficar? Porque los gráficos que nos mostraba son como medio complejos. Se pide graficar, sí. En geometría analítica es fundamental graficar, pero es una circunferencia nomás. Marcan un punto, saben el radio, marcan la circunferencia. Ah, no te pide los Claro, conos o sea, como el primero. eso es lo que yo preguntaba. Claro. No, Sí. no, las cortes de la cónica, no, no. Oh, menos mal. Perfecto, claro. Me parece. No, 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 no. Solamente lo otro es para mostrarles de dónde salen cada cónica. Nada más. O sea, por ejemplo, si van a rendir el teórico, el examen final, más o menos es saber, es un cono, el cono es bastante fácil de graficar, y decir si el plano lo corta perpendicular al eje tengo una circunferencia, más o menos ir explicando eso, pero no tener un gráfico perfecto, ¿no? Sí, tiene que ser perfecto estos, la circunferencia, la elipse, la parábola, que vamos a ir viendo cómo se grafica de a poco, pero para la circunferencia es sencillo, un punto, el radio, marco la circunferencia. Bien. Entonces, llegamos acá, ¿sí? De completar cuadrados, hicimos esto, el trinomio cuadrado lo pasamos a este cuadrado, ¿sí? Entonces ya se está pareciendo cada vez más a esta forma, que es la segunda ecuación ordinaria. Bien. Entonces, tenemos esto, y entonces decimos que todo esto que tenemos de este lado es r cuadrado. Bien. Si comparamos esta ecuación con esta ecuación que obtuvimos acá, podemos ver que son similares, entonces de acá decimos que todo esto es r cuadrado. ¿Sí?
Entonces, vamos a analizar qué encontramos acá. Si R, es decir, el radio, es igual a 0, ¿qué les parece que vamos a obtener? Un punto. Un punto, perfecto. Lo que obtenemos es un punto, ¿sí? ¿Y cuáles son las coordenadas de ese punto? Menos. 0. No, No, fíjense que nosotros salimos de esta ecuación. El radio es igual a 0, pero el punto, dijimos que el centro era h y k, y en este caso h está representado por esto y k por esto, ¿sí? Pero ahora veamos por qué esto de los signos. Fíjense que nosotros en la ecuación ordinaria, ¿de qué forma está escrita? X menos h, y menos k, siempre es así. ¿Bien? La ecuación de la forma genérica de la circunferencia. Entonces, si yo acá me encuentro, lo voy a escribir así porque, lo tengo acá. Si yo acá me encuentro, lo ven acá, con por ejemplo esta ecuación, donde tengo más 2 y menos 3, ¿sí? Esto quiere decir que ¿qué? Que esto es un menos 2, un punto, una coordenada, un punto menos 2. ¿Por qué? Porque la ecuación lleva este signo menos la ecuación en sí misma, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo el menos 2 más el menos de la ecuación, y por eso lo voy a escribir de esta forma, más 2. Entonces, este punto es menos 2. Y en este caso, que tengo y menos 3, la coordenada que va a ser 3, porque este menos pertenece a la ecuación de la circunferencia. Entonces, el punto va a ser menos 2, 3. Bien, si vamos al revés, si yo les doy el centro y les digo que escriban la ecuación de la circunferencia, les digo que el centro es menos 2, 3, ¿ustedes qué van a escribir? Van a escribir x menos h, ¿sí? Van a escribir así. X menos h. ¿H cuánto vale? Menos 2. ¿Bien? Y por eso les queda la ecuación x más 2, porque menos por menos es más. ¿Sí? Entonces, cuando tienen acá más, quiere decir que el punto es negativo. Y si tienen menos, como en este caso, quiere decir que el punto es positivo, es contrario. ¿Bien? Porque el menos este es de la ecuación. ¿Se entiende? No, no lo entendí. Sí, profe. No entendieron. Bueno. Vayamos sin ver esto. Bueno, sin verlo. Era la idea. Bueno, prestemos atención acá arriba. Yo les doy un punto, les digo que este punto lo vamos a cambiar de valores. Lo vamos a llamar menos 1 y 3, o y 4. ¿Sí? Les digo, con este punto, armame la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Me falta un dato más para darles, para que calculen el radio, pero ustedes tendrían que armar la ecuación de la circunferencia. Entonces yo sé que la ecuación de la circunferencia con el punto la puedo armar de esta forma. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Tengo este punto, tengo que llegar a esta ecuación de la circunferencia. Sí. Este punto es el centro. Yo sé que el centro, ¿qué es? H y K. Entonces yo vengo acá, digo, H es igual a ¿qué? Me dijo ahí recién, es menos 1. ¿Sí? Y K es igual a ¿qué? A 4. ¿Bien? Simplemente estoy reemplazando el centro en la ecuación. ¿Bien? Ahora, si yo esto lo escribo, lo ordeno un poco, menos por menos, me da más. ¿Sí? Lo vamos a borrar. Si yo esto lo ordeno un poco, yo sé que menos por menos es más. Entonces esto me va a quedar más. ¿Sí? Y esta es ordenada. ¿Bien? Entonces, cuando yo veo la ecuación de esta forma, yo ¿de dónde vine? De este que era el centro, armé esta ecuación. Entonces, si yo veo que tengo x más 1, yo sé que el punto h va a ser menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el menos de la ecuación, ¿sí? Que con el menos de mi punto me lo hace positivo. ¿Bien? Entonces, si yo veo esto, yo sé que acá lo que tengo como h es un menos 1. Y acá yo veo que tengo y menos 4, ¿sí? Entonces yo sé que este 4 es positivo, porque este menos corresponde a ¿qué? A la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Si yo acá tendría un menos 4, ¿sí?
esto acá, yo lo tendré que escribir menos, menos, ¿sí? Y entonces acá yo tendría positivo. Entonces yo sé que si lo veo positivo, el punto es negativo. ¿Por qué? Porque tengo el menos de mi punto, de mi coordenada, y el menos de la ecuación, que pertenece a la ecuación. Entonces, si yo lo veo de esta forma, sé que tengo como centro menos 1, menos 4. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, no sé, ¿alguien levantó la mano? ¿Francisco? Sí, o sea, nosotros cuando pasamos a la forma general y completamos los cuadrados para x e y, ahí tenemos una forma de llegar al radio al cuadrado, pero la otra que tendríamos podría ser d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f sobre 4. Eso es igual al radio al cuadrado. Esto que me decís acá, menos 4f más del cuadrado. Claro, o sea, tendremos dos formas ahí de sacar el radio, podrían ser o no. Sí, en realidad esto, piénsenlo que son números. O sea, ustedes ahora ven f, d, pero ustedes ya vamos a ver un ejemplo numérico. No se preocupen. Ahora terminamos esto y vemos un ejemplo numérico, para que quede más claro. Pero piensen que todo eso son números. Cuando yo le estoy hablando acá del menos d sobre 2, es un número, es este menos 1, es este menos 4, ¿sí? Nada más que lo tenemos que ver de forma genérica. Ahora vamos a ver un ejemplo. Lo importante, ¿entendieron esto de los signos en relación a la ecuación? Sí, profe. Sí, profe, Sí, eso profe. se entendió. Bien. Entonces, si r es igual a 0, dijimos, obtenemos un punto. ¿En qué punto? El de coordenadas dadas por menos d sobre 2 y menos e sobre 2. ¿Bien? Ahora, si r es menor a 0, un radio menor a 0, no representa un lugar geométrico en los reales, ¿sí? No puedo hacer nada, no puedo graficar, no puedo nada. Simplemente eso no existe para lo que nosotros estamos viendo. ¿Bien? Y por último, si r es mayor que 0, lo que tenemos es una circunferencia con centro en menos d sobre 2 y en menos e sobre 2, ¿sí? Y de radio igual a esto. ¿De dónde sale esto? De lo que veíamos antes, ¿sí? Nosotros dijimos que todo esto es igual al radio al cuadrado. Entonces, si yo aplico la raíz de esto, obtengo el radio, ¿sí? Dijimos, todo esto es igual a r al cuadrado, entonces si yo hago raíz de esto, obtengo el radio. Que lo que hago es, el 1/4 está multiplicando acá adelante, ¿sí? Entonces le aplico raíz. De ahí sale ese 1/2, ¿sí? Lo saco de la raíz al 1/4, le aplico ya la raíz, entonces sale afuera la raíz y me queda todo lo otro bajo raíz. Profe, ¿ese 4 de dónde sale? El 4f, Sí. de cuando acá hacemos común denominador, Ah, listo. ¿sí? Entonces, si r es mayor que 0, lo que tengo es una circunferencia con centro en menos d sobre 2 menos e sobre 2 y de radio igual a todo esto. Bien, eso simplemente es un análisis de esta ecuación, de lo que obtengo en esta ecuación. Vamos a un recreo y después vemos el ejemplo, después del recreo. Así refrescan un poco la memoria, las ganas Perfecto, profe. y nos vemos en un ratito. ¿Media hora? ¿Les parece bien? ¿O es mucho? Genial, Bueno, profe. listo. Genial, profe. Listo, nos vemos en media hora.
Bueno. Perdón. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Dice, represente gráficamente la curva cuya ecuación se da a continuación, calculando para ello los elementos notables. Y nos da esta ecuación de la forma general de las cónicas, ¿sí? Donde nosotros podemos ver que el coeficiente A es igual a 1, el coeficiente C es igual a 1, son iguales, entonces sabemos que es una circunferencia. ¿Sí? Entonces, tenemos que encontrar los elementos notables de la circunferencia. Y dijimos que los elementos notables son el radio y el centro. Entonces los vamos a ver en esta ecuación, que es la segunda ecuación ordinaria, ¿sí? De las cónicas, donde vemos las coordenadas del centro y el radio. Entonces tenemos la ecuación de la forma general y la vamos a pasar a esta forma. Y para eso lo que hacíamos era completar cuadrados. Entonces, lo primero que hacíamos era ordenar en X en Y, ¿sí? Luego sumábamos de ambos lados, en este caso lo que acompaña a X, que es D sobre 2 al cuadrado, y acá lo que acompaña a Y, que es E sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Sumábamos de ambos lados, y de esa forma completábamos cuadrados y obteníamos la ecuación de la forma ordinaria. Entonces, en el ejercicio del ejemplo, nosotros tenemos esta ecuación. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar en X. Tenemos X cuadrado menos 6X, en Y tenemos Y cuadrado menos 2Y, y el 6, perdón, pasa al otro lado, ¿sí? Como menos 6. Entonces, dijimos que lo que vamos a hacer es tomar lo que acompaña a X para completar cuadrados, en este caso es menos 6, dividirlo por 2 y elevarlo al cuadrado. Entonces acá que hicimos menos 6 sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Y de esta forma completamos cuadrados para X. Como acá pusimos esto de este lado, lo tenemos que agregar de este lado para no alterar la ecuación. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo para Y, completamos cuadrados para Y, entonces tomamos lo que acompaña el coeficiente Y, lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. Entonces tenemos menos 2 sobre 2, todo eso elevado al cuadrado. Como lo agregamos de este lado, también lo vamos a agregar de este lado. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar menos 6 sobre 2, que es menos 3. ¿Bien? Menos 2 sobre 2, menos 1, y bueno, lo mismo de este lado. De esta forma ya tenemos el trinomio cuadrado perfecto, es decir, ahora ya podemos comprimirlo a esta forma. ¿Sí? Entonces nos va a quedar X menos 3 al cuadrado, ¿sí? Para acá, y menos 1 al cuadrado, para Y. Y esto es menos 3 al cuadrado, 9, más 1, 10, menos 6, 4. Entonces, veamos acá este signo, ¿sí? ¿Por qué nos queda menos 3 y menos 1? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta del signo que tenemos que usar? Porque ¿Qué era vamos a menos ver? H y menos... Bueno, no me acuerdo de 3 letras. Menos K creo que. Pero ¿en dónde vamos a ver el signo? Porque si yo esto ya lo resuelvo, esto me quedaba ¿qué? Por O el sea, menos 3 signo al cuadrado, de 9. dividido 2 al cuadrado. Por el signo este, Ah, ¿sí? Por el signo de este término me voy a dar cuenta. Si es negativo o es positivo. ¿Sí? Porque la fórmula, como dice, el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Si yo tengo un signo negativo acá, quiere decir que el segundo es negativo. ¿Sí? Entonces, si yo acá tengo negativo, acá va negativo. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Porque cuando yo desarrollo esto, me tiene que quedar de la misma forma que lo tenía acá. Si yo acá tendría positivo cuando lo desarrolle, acá me va a quedar positivo. ¿Sí? Entonces, de esa forma se dan cuenta el signo que va acá. Entonces, llegamos a la forma ordinaria. Entonces, ¿qué vemos acá? Los elementos notables. Esto que representa H, esto es K, y esto es el radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el valor del centro, ¿por quién está dado? Por 3, 1, ¿sí?
las coordenadas del punto 3, 1, lo ven acá, y el radio es igual a ¿cuánto? A 2, porque esto es radio al cuadrado. Entonces radio es igual a 2. ¿Ven? Como de forma numérica todo esto que teníamos acá, el menos 4f más d más, todo ese choclo que teníamos acá, es simplemente números que sumamos, restamos, hacemos operaciones matemáticas y obtenemos números bien simples. Profe, ¿Se ve? Sí. si dijo que el radio es al cuadrado, ¿no sería 16? ¿O sería en No, raíz cuadrada? Porque fíjate, todo esto, o sea, r cuadrado es igual a 4. Entonces r es la raíz de 4. Ahí va en raíz. Gracias. Sí. No, de nada. ¿Estamos? ¿Ven cómo se simplifica cuando lo ven con números? Perfecto, profe. Bien. Bueno, les voy a dejar este también en el aula virtual, así lo tienen. Tienen distintos ejemplos de circunferencia. No sé si es de otra profe, pero se los dejo igual. ¿Cómo en la parte del trinomio cuadrado perfecto? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Este es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál sería la pregunta ahí? Daniel. ¿Cómo se llega aquí? Menos 3. Ok. Nosotros sabemos que si desarrollamos esto, llegamos acá. ¿Bien? Entonces, ¿cómo llegamos de acá a acá? Es comprimiendo esto, donde nosotros sabemos que el elemento que está al cuadrado es el primer elemento acá, ¿sí? Y este otro elemento al cuadrado es el otro elemento. Y el signo, les decía, nos vamos a dar cuenta por el signo de este término, ¿sí? Porque yo sé que si yo desarrollo esto y tiene un signo positivo acá, cuando desarrollo el primero al cuadrado, x cuadrado. Si esto sería más 3 positivo, que tendría más 2, ¿sí? Por 3 por x, me quedaría más 6x. Entonces me queda negativo, ¿por qué? Porque yo acá tengo un signo negativo. Entonces quiere decir que acá en la ecuación tengo el signo negativo. ¿Bien? Y el segundo al cuadrado es el 3, entonces pongo el 3. No sé si se entendió. Ah, sí, perfecto. ¿Cómo sabe que tiene que agregar el menos 6 sobre 2 al cuadrado y el menos 2 sobre 2? Porque es lo que vimos para completar cuadrados. Lo que hacemos es lo que está acompañando a x, ¿sí? Lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿quién está acompañando a x? Menos 6. Entonces, lo divido por 2, lo elevo al cuadrado y eso es lo que agrego. De esa forma, completo cuadrados. Es decir, llego al trinomio cuadrado perfecto. Ah, ok. Listo. No, de nada. ¿Sí? Ustedes tenían la ecuación de esta forma. Entonces, trabajaron esto, ¿sí? Y esto completando cuadrados. Bien, ¿se entendió? Esto lo van a usar para casi todas las cónicas, así que está bueno que lo entiendan, el completar cuadrados. Bueno, como les decía, les voy a dejar este de circunferencia, creo que ya está. A ver, déjenme ver un segundo, si esta es la aula virtual de ustedes. Sí, 1K17. Cónicas. Sí, es este archivo es el que les estaba mostrando recién, que dice circunferencia. Bien. Bueno, entonces con eso terminamos circunferencia. Vamos a empezar con la segunda cónica, que es la elipse. Entonces, la definición de la elipse dice que es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, que son los focos de ese plano,
se mantiene constante y mayor que la distancia entre ellos. Vamos a interpretar esto. Entonces nos dice, el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano, ¿sí? El punto genérico P se mueve en el plano, de manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, es decir, la suma de la distancia del punto P a F más del punto P a F', esos son los dos puntos fijos llamados focos, ¿sí? Se mantiene constante, es decir, esa distancia es igual a una constante, esa constante la vamos a llamar 2A, y a la vez esta distancia, es decir, esa 2A, es mayor a la distancia entre el foco prima y el foco. ¿Sí? Vamos a ver cómo se mueve, entonces ese punto se va moviendo de esa forma y esta distancia, digamos, de las cuerdas estas rojas, ¿sí? Siempre es constante y es igual a 2A. Bien, la suma de esta y esta es siempre una constante. Si se fijan, a ver, nuevamente, esto se va cambiando acá numéricamente, pero la suma es siempre 733 para este caso. ¿Lo ven ahí en el video? Entonces lo que siempre va a cambiar es el punto nomás. El punto es el que se mueve, ¿sí? Y ahora, esta distancia, ¿sí? Es 485 y esta es 248. Pero la suma de esas dos siempre me va a dar 733, ¿sí? Luego se va a mover, ¿sí? Se van a ir cambiando, van a ir variando. Esta va a ser más cortita, esta más larga. Bien, más cortita, más larga, después va esta haciéndose más larga, esta más cortita y así. Pero siempre la suma de estas dos me da un valor constante. ¿Se entiende? Ese valor de 733 sería el punto P. No, este valor de 733 es la suma de la distancia del punto P a este foco y de este punto P a este foco. Es la suma de estas distancias. Ah, ya, gracias. Bien, que es igual a 2A. Y ahora vamos a ver qué es SA. Entonces, de la misma forma que para circunferencia pudimos escribirlo de forma matemática la definición, lo vamos a hacer para elipse. Entonces dice que es un punto que se mueve en el plano, de manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, ¿sí? Se mantiene constante, y esa constante la vamos a llamar 2A. Entonces, la suma de las distancias del punto que se mueve a dos puntos fijos, que sería F y F', ¿sí? Esta es la suma de las distancias del punto al foco, ¿sí? Es igual a una constante que llamamos 2A. ¿Bien? Entonces, vamos a ir viendo los valores notables que necesitamos para poder graficar la elipse. Entonces, vamos a tener un centro. En este caso, la elipse está en el origen del sistema de coordenadas, es decir, el centro es el 0, 0. ¿Sí? Vamos a tener los focos, que están dentro de la definición de la elipse. Esos dos puntos fijos son los focos. Los focos se van a encontrar sobre el eje mayor, ¿sí? O eje focal. Entonces, donde yo tengo los focos, los vamos a llamar eje focal o eje mayor de la elipse. ¿Bien? Luego, este segmento va a ser C, igual a C. ¿Bien? Entonces, yo sé que de F' a F que voy a tener 2C. Esa la llamamos distancia focal. De F' a F tengo que es igual a 2C. ¿Por qué? Porque de 0 a F vale C. Bien, entonces de F' a F tengo 2C. Entonces, la coordenada del foco va a ser C0, ¿sí? Para XC, para Y0, y la coordenada del foco prima va a ser menos C0. Bien, ya tengo las coordenadas de los focos y del centro. Luego vamos a tener en la elipse los vértices, en este caso que tenemos los vértices del eje mayor, ¿sí? Que lo vamos a llamar B y B'. Y en este caso, desde el centro al vértice, vamos a tener una distancia de A.
¿sí? Que llamamos A. Entonces, del vértice B' a B tenemos 2A. Y habíamos dicho que lo llamábamos eje mayor. ¿Bien? Entonces, una aclaración. Este eje, que yo diría que el eje focal es el eje X en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los focos están sobre el eje X. ¿Bien? El eje mayor es el que está contenido entre B' y B. ¿Se entiende la diferencia? O sea, el eje focal es todo el eje X. ¿Por qué? Porque los focos están sobre el eje X. Ahora, el eje mayor es el contenido entre B' y B. Es decir, 2A. ¿Sí? El que está contenido dentro de la elipse. Bien, entonces las coordenadas del vértice B van a ser A y 0, ¿sí? Y las coordenadas del vértice B' va a ser menos A y 0. Luego vamos a tener los vértices del eje menor, ¿sí? Lo que vamos a llamar A y A', y la distancia del centro al vértice menor, del eje menor lo vamos a llamar B. Entonces, el eje menor, que va de A' a A, va a ser igual a 2B. ¿Sí? Entonces, la coordenada de A va a ser 0 y B, y de A', 0 y menos B. Por último, vamos a tener el lado recto, que es esta línea que vemos acá de forma perpendicular al eje mayor, que va del lado a lado de la elipse, ¿sí? Que lo vamos a llamar L'L, ¿sí? Y este es el lado recto, que es igual a 2b² sobre A. Este ya lo vamos a ver cómo llegamos a que valga eso, 2b² sobre A, pero lo importante es que sepan que es otro elemento notable que necesitamos para graficar la elipse. Entonces, para graficar la elipse necesitamos todo esto: el centro, los focos, los vértices del eje mayor, vértices del eje menor y el lado recto. ¿Sí? De esa forma vamos a poder graficar bien la elipse, teniendo todos esos puntos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el lado recto, porque es un error muy común que cuando les piden graficar la elipse no grafican el lado recto, entonces vienen y tienen estos 4 puntos, ¿sí? Y grafican así, por ejemplo, por acá, bien chata la elipse. Ven si ven mi cursor, no es lo mismo una elipse graficada así que esta que está más abierta, ¿sí? Para eso necesitan el lado recto, que les va a dar este punto, entonces con 3 puntos les va a quedar una elipse más acorde a la fórmula que tienen, a la ecuación que tienen. Sí puede haber elipses más chatas, elipses más redonditas, pero ustedes tienen que dibujar la que les están dando, y para eso necesitan todos estos elementos que son los elementos notables. ¿Sí? ¿Profe? Sí. El eje mayor, que en este caso es X, ¿siempre va a ser X? O sea, por ejemplo, los focos pueden estar en el eje Y. Bien, perfecto, ya lo vamos a ver, pero sí, pueden estar en el eje Y. Cuando Bien. la elipse está así como vemos ahora, es una elipse horizontal. ¿Sí? Si es horizontal, los focos van a estar sobre el eje X o paralelos al eje X, porque en este caso está centrada en el 0, 0, pero podría estar acá la elipse, ¿sí? Desplazada, perdón. Podría estar acá. ¿Bien? Si vemos que es más alargada así, es decir, que el eje focal está así, es paralelo al eje X, entonces tenemos una elipse horizontal. Ahora, como preguntó recién su compañero, si tenemos el eje focal en el eje Y, la elipse va a ser de esta forma, va a ser una elipse vertical. Ya lo vamos a ver. Pero vale la pregunta. Gracias. Bien. Ahora veamos otra cosa que necesitamos, no para graficar, pero sí para cuando hagan ejercicios y hacer diferentes cálculos y para poder desarrollar la ecuación de la elipse. Cuando yo voy moviendo el punto, ¿sí? Que se va moviendo, cuando llego acá llego a la simetría, ¿sí? Donde tengo la misma distancia al foco F que al foco F', ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que tenemos un triángulo rectángulo, ¿bien? Donde este lado es igual a B,
¿sí? Porque dijimos del centro a este vértice tenemos B. Luego, este lado que tenemos del centro al foco que tenemos C. ¿Y este qué les parece que es? L. El vector. F. La distancia entre P y F. ¿Y cómo decíamos que si yo digo que la distancia de P a F más de P a F' es igual a 2A? Yo acá- Entonces, Ah, perfecto. Entonces, eso es igual a A. ¿Bien? Y de acá sale la relación fundamental de la elipse, que la van a usar muchísimo para hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener como dato, por ejemplo, A y B, y luego van a tener que encontrar C para poder graficar toda la elipse, encontrar el foco y demás. ¿Bien? Entonces, esta es la relación fundamental que viene de acá. Que creo que en el libro esto no está explicado. Y me parece importante que lo sepan para que después no se lo olviden. Es más fácil si la ven y la entienden. Bien. Entonces, luego vamos a encontrar la ecuación de la elipse con todo esto que acabamos de ver. Entonces tenemos esto por la definición que habíamos dado, ¿sí? De elipse, y si empezamos a desarrollar, esta es la parte que tampoco se las dan, ¿sí? Simplemente acá estamos haciendo el módulo del punto PF más el módulo del segmento PF más el módulo del segmento PF' igual a 2A, ¿sí? Simplemente estamos haciendo esto acá y luego se realizan una serie de pasos algebraicos donde se llega a esta forma. Esa serie de pasos algebraicos yo se las voy a dar se las voy a dejar para que ustedes la vean, no lo tienen que saber, ¿sí? Pero a mí me resulta muy difícil estudiar algo sin saber de dónde sale, entonces me parece apropiado dárselos, sobre todo si sienten curiosidad y además si quieren practicar un poco de matemática, despejar, pasar de un lado al otro, me parece que está bueno que practiquen un poco viendo esto. Entonces, de todo este desarrollo, ¿sí? Que simplemente es ir trabajándolo matemáticamente, pasando de un lado, aplicando, elevando al cuadrado y demás, llegan a este punto, ¿sí? Que es el que tienen en la presentación. ¿Sí? De todo este desarrollo, llegamos a este punto. ¿Sí? Pero viene todo un desarrollo previo que viene desde acá hasta acá. Que eso no se lo tomamos tampoco esto, que si no saben todo el desarrollo, no tiene sentido que sepan esto de memoria tampoco. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, lo otro que es una banda es para que lo entiendan. A mí me gusta entender las cosas, de dónde vienen, pero bueno, eso me parece que está bueno dejárselos y que cada uno, cada una decida si lo analiza o no. Entonces, acá que podemos ver que esto, a cuadrado menos c cuadrado, ¿de dónde viene? ¿Con qué lo podemos relacionar? Con la relación fundamental, ¿sí? Si nosotros de acá despejamos c cuadrado, pasa a este lado, que nos queda que b cuadrado es igual a a cuadrado menos c cuadrado, ¿sí? Que es esto que tengo acá. Entonces, de acá reemplazamos por b cuadrado, ¿sí? Dividimos todo por a cuadrado, b cuadrado, y nos queda la ecuación. Por eso todo esto, ustedes de acá tienen que llegar acá. Es la verdad, digamos. Pero lo importante me parece es que sepan de dónde viene. No es que sale de la nada esta ecuación de la elipse, ¿sí? Tiene todo un desarrollo matemático que nos hace encontrar la ecuación de la elipse, que es esta. ¿Bien? Donde vemos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Bien? Esto es para esta elipse, con esta forma. Luego vamos a ver que si tenemos la elipse vertical, esto va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a cuadrado, A representa ¿quién? Al eje mayor, ¿sí? Entonces, en la elipse horizontal, nosotros el A lo vamos a tener debajo del x cuadrado, porque en este caso, el eje mayor está en el eje X. Ahora, si tenemos una elipse vertical, el A va a estar debajo de Y,
¿sí? ¿Por qué? Porque el eje mayor va a estar en el eje Y. Ya lo vamos a ver, pero lo importante es que sepan que esto es para esta gráfica. ¿Bien? No vayan a rendir un examen final, déjenme terminar, haciendo esta elipse y escribiendo la ecuación, digamos, b cuadrado a cuadrado, ¿sí? Porque ahí parece que no entienden de qué se trata. ¿Estamos? ¿Se entiende eso que les estoy diciendo? A mí no me terminó de cerrar cuando se llega al, tipo, después de hacer los pasos algebraicos y se llega a ese Sí. resultado, y después, no, arriba, y después a partir de la relación fundamental, se llega a b al cuadrado igual al cuadrado menos c al cuadrado. Después vi que aparecen de nuevo x al cuadrado e y al cuadrado. ¿Se usan los datos que teníamos antes con la fórmula después de los pasos algebraicos? Porque sé que en algún momento vamos a tener que reemplazarlos por números. Bueno, nosotros en realidad lo que vamos a usar es esta ecuación. Todo esto es un desarrollo matemático para decir, esta es la ecuación de la elipse. Lo que vamos a usar es esto nomás. ¿Sí? Y la relación fundamental. En la ecuación, profe, que está arriba de la final, Sí. ahí donde dice dividimos por a al cuadrado y b al Sí. cuadrado, ¿por qué se hace eso? ¿Se hace para que queden...? La verdad que no entiendo por qué. Sí, son artilugios matemáticos para poder llegar a una ecuación más simple. Ah, perfecto, bien. Pensé que había como una condición de que no podían estar de esa manera. No, no, es para simplificar la ecuación. Claro, bien. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo importante? Si ustedes tienen la ecuación de la elipse de esta forma, ustedes están viendo acá el valor de A, el valor de B, ¿sí? A partir de la relación fundamental pueden calcular el valor de C, y de esa forma ya tienen todos los valores notables para poder graficar la elipse, ¿sí? Van a tener el valor de A, los vértices, ¿sí? El valor de B, los vértices del eje menor, el valor de C, los focos, el lado recto, 2b cuadrado sobre A, ¿sí? Tienen B, tienen A, calculan el lado recto, ¿bien? Y ya con todo eso pueden graficar la elipse. Entonces, fíjense que con la ecuación, simplemente un par de pasos, que es encontrar C, pueden graficar la elipse. ¿Bien? Entonces, tienen los elementos notables cuando tienen la ecuación ordinaria de la elipse, que es lo mismo que nos pasaba para la circunferencia. Teníamos la ecuación general y para poder graficarla la teníamos que llevar a la forma ordinaria, ¿sí? Porque en la forma ordinaria veíamos los elementos notables que nos ayudaban a graficarla. En la elipse pasa lo mismo. Bien. A ver qué... Bueno, si les parecía duro eso, vamos a continuar. Esto es un poco, es un análisis en realidad, perdón, que vamos a hacer de la elipse. Simplemente para darle valores o decir, bueno, la elipse está contenida gráficamente entre tal y tal punto. Lo que hacemos es un análisis de esta ecuación. Entonces, vamos a hacer, despejamos y de esta ecuación, ¿qué vamos a obtener? Los valores de y cuando x va variando. ¿Bien? Entonces, si de acá despejamos, ¿qué hicimos acá? Pasamos. Estamos despejando y entonces pasamos todo esto al otro lado restando, ¿sí? Me queda 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. ¿Bien? Luego sacamos como un denominador a cuadrado, entonces esto me queda a cuadrado menos x cuadrado, todo esto sobre a cuadrado. ¿Bien? Luego este b cuadrado pasa multiplicando, entonces ¿qué me queda? B cuadrado sobre a cuadrado por a cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? Y luego esta potencia pasa como raíz y hacemos raíz de todo eso. Entonces teníamos b cuadrado sobre a cuadrado, la raíz de eso me queda más menos b sobre a, ¿sí? Raíz a cuadrado menos x cuadrado. Acá simplemente lo que hice es despejar y. ¿Bien? De acá pasé acá, despejando y. Se las explico así rápidamente para que lo hagan. Después lo pueden hacer ustedes y entenderlo ustedes.
Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuándo vamos a obtener valores reales de y? ¿Cuándo qué? O sea, cuando esto, lo que está bajo la raíz cuadrada, ¿sí?, sean números positivos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si tengo un número negativo acá, esto me va a dar números imaginarios. ¿Bien? Entonces no lo vamos a poder resolver. Entonces vamos a obtener valores reales de y cuando yo acá tenga valores positivos. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo voy a tener valores positivos acá? Cuando x esté comprendido entre menos a y a. Si yo me paso de menos a y a, este número, perdón, acá, o sea, si x es mayor a o menor a menos a, digamos, sería, este número se hace muy grande, ¿sí? Entonces, esto me queda negativo. ¿Sí? Si este número se hace muy grande, todo este paréntesis me da negativo, entonces tengo valores imaginarios. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Y si te da valores imaginarios, ¿qué haces en ese caso? No, en realidad, acá simplemente estamos haciendo un análisis para ver dónde está contenida la elipse, nada más. No les va a suceder eso. En todo caso, si les sucede eso haciendo un ejercicio, esa elipse no existe porque está dentro de valores imaginarios, ¿sí? Ah, es para Lo ver si está mismo bien, más que nada. Es lo mismo que la circunferencia, que nos pasaba con la circunferencia. ¿Sí? Esto simplemente es un análisis de la ecuación. Bien. Bueno, lo mismo vamos a hacer para x. ¿Sí? Si despejamos de acá x, nos va a quedar esta ecuación y va a pasar lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener valores reales de x cuando y esté entre menos b y b. Bien, porque si no acá pasa lo mismo. Si se va por encima de esos valores, este número se hace muy grande, ¿sí?, y nos queda negativo, entonces nos da números imaginarios. Entonces, todo esto, este análisis que estamos haciendo, es para decir que la elipse va a estar limitada por el rectángulo, cuyos lados van a ser las rectas. X igual a más A, es esta, ¿sí? O X igual a menos A, que es esta, y por los otros lados que nos quedan, que va a ser más B y menos B, igual a menos B. ¿Sí? Entonces, la elipse va a estar siempre limitada en un rectángulo donde los lados son las rectas dadas por los valores de A y B, más menos A, más menos B. ¿Sí? Todo ese análisis era para decir esto. Sé que es bastante complejo, pero bueno. ¿Se entendió eso? Sí, o sea, sí, era para llegar a eso nomás. Lo había dicho en un principio, profe. O sea, no Yo es digo, para marcar los puntos. claro. No, Es estamos solamente haciendo un para análisis de la revisar. elipse. Ah, ok. ¿Sí? Estamos haciendo un análisis de la ecuación. Bien. ¿Y eso, profe, tipo, hay que saberlo sí o sí? ¿O es más que nada para que entendamos de dónde surge? Para un examen final hay que saberlo sí o sí. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Se los van a preguntar. Les preguntan elipse, les preguntan esto. Seguro. Bueno, vamos a ver distintos segmentos que podemos llegar a tener en la elipse. También existen en la circunferencia y demás. Normalmente lo vemos en la elipse todos porque es más fácil verlos a todos. Entonces tenemos el segmento que va de B a B', es decir, que va de un punto de la elipse a otro punto de la elipse, lo vamos a llamar cuerda. ¿Bien? Ahora, si el segmento ese pasa por el foco, lo vamos a llamar cuerda focal. ¿Sí? En este caso no pasa por el foco, se llama cuerda. Cuando pasa por el foco se llama cuerda focal. Cuando pasa por el centro lo llamamos diámetro. ¿Sí? Por eso les digo, en la circunferencia nosotros sabemos que cuando vamos de un lado al otro lado de la circunferencia pasando por el centro, lo que obtenemos es el diámetro. En la elipse tenemos lo mismo, nada más que el diámetro de la elipse va variando, ¿sí? Mientras que la circunferencia no, siempre es igual.
Luego tenemos el que ya conocemos, que es el lado recto, ¿sí? El segmento que va de un lado al otro, que pasa por el foco, es decir, es una cuerda focal, y a la vez es perpendicular al eje focal, es el lado recto, ¿sí? Y estas son las opciones que tenemos, y además tenemos el radiovector, que es la cuerda que se forma, o el segmento que se forma entre el punto y un foco. Ese se llama radiovector. Bien, esto sobre todo también es para el práctico, que les van a decir, el radiovector de la elipse es igual a 5. Y bueno, va a ser un dato, ¿sí? Sí, Francisco, decime. ¿La cuerda puede ubicarse en cualquier punto de la elipse? Así es, ¿sí? Puede ir de acá a acá, de acá a acá, ¿sí? Siempre lo que vamos a hacer es, no, sí, puede ubicarse de cualquier lado, siempre tocando 2 puntos de la elipse, ¿bien? De un lado al otro, de acá a acá, puede ir variando. Lo importante es siempre tocar 2 puntos. En el caso del radiovector, lo que hacemos, vamos de un punto al foco, ¿sí? Pero las cuerdas siempre son entre 2 puntos de la elipse. Bien, vamos a... Uy, perdón. A ver este. Y ya los voy a dejar porque sé que ya están aturdidos. Aturdidas. Sí. ¿Puedes volver un ratito a la diapositiva anterior? Rapidito. Sí. Bueno, me fui. Decime. ¿Era esta? No, era de las cuerdas. Ah, perdón. Dale. Sí. Ahí está. Sí, good. Ese. Sí. Tenía una pregunta, ¿cuál era? O sea, ¿qué? Ah, justo ahí apareció el último, PF. Eso no sabía qué era. Radiovector. Este. Bien. Vamos con lo último, que es de dónde sale esta ecuación del lado recto. Dijimos, el lado recto es igual a 2b cuadrado sobre a. Bueno, esto sale de aquí. El despeje que habíamos hecho antes de i, ¿sí? Que nos quedaba de esta forma, ¿sí? Nosotros decimos que el foco tiene por coordenadas c y 0, es decir que x, en este caso, es igual a c. ¿Bien? Entonces, si en esta ecuación sustituimos x por c, nos va a quedar de esta forma, ¿sí? En x sustituimos por c, nos queda así. Y de la relación fundamental, nosotros sabemos que a al cuadrado menos c al cuadrado es igual a b al cuadrado. ¿Bien? Entonces reemplazamos acá por b al cuadrado, nos queda de esta forma. Luego, raíz cuadrada de b al cuadrado, se me elimina la raíz con la potencia, y esto me queda y es igual a b al cuadrado, porque me queda b por b, ¿sí? Sobre a. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que cuando estamos parados en el foco, estamos obteniendo el valor para i, ¿sí? X vale c, y i tiene este valor, b cuadrado sobre a, ¿sí? Que vamos a tener este punto de acá. ¿Bien? Entonces, ahora el lado recto dijimos que es el segmento L' a L. Por eso el lado recto es 2 veces ese valor. Es 2b cuadrado sobre a. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿De dónde sale el lado recto? Sí, profe. Pero esto no entra al parcial de ahora, ¿o sí? O sea, el análisis de elipse. Sí, sí, entra Qué todo. problema, che. Bueno, No les voy a pedir el desarrollo completo, pero les puedo llegar a hacer una pregunta. No las Sí. haga, profe. Vamos a estudiar. Profe, antes del parcial, ¿piensa hacer algún tipo de simulacro o algo así? Por favor. Si llegamos a tener tiempo, sí, me parece perfecto. Siempre trato de hacer. El tema es el tiempo. Yo creo que sí, que vamos a andar bien con tiempo. Yo con el cortaría los tiempo. temas acá para el parcial, como mucho. En el No, elipse. no. Vamos a terminar cónicas. No se preocupen que cuádricas no tomo. Lo vamos a ver, pero no lo voy a tomar.
O sea, nos quedan 2 cónicas más, nada. Y ya. Y nos No queda un sé, mes entero. no sé, yo hasta la unidad 2 me parece un montón y esto. Es Yo así, me chicos. perdí al Lamentablemente la facultad es así, a estudiar No sé, un montón. un parcial de solamente elipse estaría durísimo. No, van Es a la ver más que no. complicada, álgebra. Es difícil. Sí, sí. Yo también la La más. pasé, ¿eh? No se crean que no. Y sé que es difícil. Sí, si le tutoriáramos como, no sé, la mitad de la facu estamos sentados ahí. Sí, bueno, Profe, ¿se dio cuenta que es lo que somos 70 personas? sí, son pocos en realidad. Por eso, a comparación de lo que era hace 2 semanas. Sí, sí, siempre pasa lo mismo. Estamos cayendo como moscas, profe. No te puedo creer. ¿Qué? O sea, Siempre pasa lo mismo. siempre van dejando así una Supervivencia. banda. Yo pensé que era Sí. porque, qué sé yo. No, chicos, de 120 siempre terminan 40 En primer año. en la cátedra esta. En algo. Vaya madre, sí. Sí, es difícil. La única forma es estudiar, 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 preguntar, ¿sí? Así que no queda otra, hay que estudiar. Los dejo acá porque sé que están cansados y bueno, y aprovechamos la clase que viene que ya la tenemos presencial. Bueno, Sí, con no me presencial da va a ser mala mucho más cabeza fácil, tampoco. seguramente. ¿Con presencial qué? Va a ser mucho más fácil, pues nos puede dar al menos un ejercicio de ejemplo que podamos hacerlo nosotros, lo hacemos Sí. nosotros y Claro. así vamos entendiendo mucho Es mejor. mejor presencial. Sí, Eh, sí, sí, Virtual sí, sí. es- Lo estoy esperando. Ahora, Sí, profe, yo creo que sí. que Esperemos vamos que a sí. tener presencial. Estas Sí. presentaciones que usted usa acá en las clases virtuales, tipo, ¿ya tiene hechas para el resto de unidades? Sí. Y esas las Espectacular. podría subir en la Sí, V. sí, yo voy a ir subiendo todo en la UV. Ah, de 10, Vamos a mejor. seguir igual, voy a seguir subiendo videos, todo, todo.